Este año se cumplirán 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol, 100 años de gloria, 100 años de anécdotas, 100 años de béisbol, 100 años de leyendas y de historias. Leí alguna vez un soneto de Francisco Luis Bernardes y se me quedó muy grabado un fragmento que les quiero compartir y dice así: después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Iniciamos esta serie de 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol que no tendrá un orden cronológico, sino acontecimientos, anécdotas, entrevistas y hechos de este camino de leyendas y de historia que han hecho de la Liga Mexicana de Béisbol lo que es hasta hoy en día. No te lo pierdas, cada semana aquí lo encontrarás en Warm Up el Podcast. Para iniciar tenemos que hacerlo con lo que fue la primera catedral del béisbol mexicano, un recorrido por el Parque Franco Inglés, Parque Delta y Parque Deportivo del Seguro Social. Suscríbete al canal y toca la campana, dame follow en las plataformas de podcast, regálame un like al video y compártelo con alguien. Yo soy Chava Corpus y esto es Warm Up el Podcast, calentando el diamante. Mis amantes de los diamantes, en el antiguo Distrito Federal, hoy Ciudad de México, existió un parque de béisbol en el cual inició la Liga Mexicana de Béisbol. Cabe resaltar que el béisbol ya se jugaba en la capital del país y para esto eran utilizados terrenos baldíos que con el paso del tiempo se fueron urbanizando y cada vez fueron menos espacios los que quedaban para practicar el béisbol. Ernesto Carmona y Alejandro Aguilar Reyes, mejor conocido como Fray Nano, ya tenían tiempo tratando de armar torneos y que estos dieran resultados. Por cuestiones logísticas, económicas y geográficas, por supuesto también las grillas, no se podía consolidar nada. Hasta que Ernesto Carmona supo aprovechar una oportunidad con el Colegio Franco Inglés, que contaba con un terreno anexo al colegio, lugar que daba para hacer el diamante con todo y sus medidas. En ese entonces era la denominada Asociación del Distrito Federal. Carmona, se hizo del terreno con dos propósitos, uno el deportivo pero también uno personal, pues lo arrendó bajo el nombre de una tienda de deportes que tenía y si la asociación quería jugar ahí tendría que pagar una renta, el conflicto de interés desde tiempos inmemoriales en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero bueno, se logró previo a la fundación de la Liga Mexicana de Béisbol en 1925. Existieron varios intentos de hacer algo en pro del béisbol. Existía la Asociación del Distrito Federal, presidida por Fray Nano, que a cierto grupo perteneciente no le gustó el nombramiento y formaron una nueva, llamada Asociación Mexicana de Aficionados al Béisbol. Esto porque no estaban de acuerdo con el conflicto de interés que había por parte de Ernesto Carmona y el béisbol, a lo cual este último la llamó de ilegal, pues aseguraba que había sido un cuartelazo que hizo una gran división en la Asociación del Distrito Federal. Todo este tema era por asuntos económicos, obviamente, pues al final resultaría mejor para el béisbol. Se cuenta que la del DF, la asociación, sería la profesional y la mexicana, la otra asociación que formaron, sería la amateur. Un cronista, dada la rivalidad que existía entre ambas asociaciones, propuso jugar una serie de campeonato de 3 juegos para sacar un campeón, el campeón de la Ciudad de México. El Guanajuato enfrentó al multicolor en el Parque Franco Inglés, resultando ganador el Guanajuato, miembro de la Asociación del Distrito Federal. El resultado fue un éxito total, que ambos presidentes se reunieron para tratar de formalizar un campeonato mixto, a lo que destinaron comisiones, pero no resultó. La historia cuenta que luego de ese intento fallido entre ambas asociaciones, la del DF se tomó un tiempo prolongado, bueno, quizás un poquito más de lo normal, para sentar las bases y formar la Liga Mexicana de Béisbol el 24 de junio de 1925. El Parque Franco Inglés sería el lugar para que la Liga Mexicana de Béisbol se inaugurara el 28 de junio de 1925 con un juego entre el México y el Agraria. La victoria fue para el México, 7-5 en juego de 14 entradas y que tuvo una duración de 3 horas 10 minutos. El Parque Franco Inglés vio el primer campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, el 74 Regimiento, dirigidos por el cubano Jesús Valdés. Luego de pasar varios años siendo sede de varios equipos de la Liga Mexicana de Béisbol por un poco más de una década, desde 1925 hasta 1936, según las fuentes consultadas, nace el Parque Delta en el mismo terreno y con esto la segunda época del béisbol mexicano. El Parque Delta fue bautizado como la primera catedral del béisbol en México.
Al igual que el Parque Franco Inglés, siguió albergando la mayor cantidad de juegos de la Liga Mexicana de Béisbol. En 1937, la leyenda Alberto Romo Chávez enfrentó en la Ciudad de México y venció a los Atléticos de Filadelfia 2-1. En 1938, otra leyenda, Martín Dihigo, el maestro, batió de 6-6, hecho que sucedía por primera vez en la Liga Mexicana de Béisbol. En 1940, el Parque Delta fue remodelado y tuvo equipos como los famosos Azules de Veracruz, de Jorge Pasquel, y los Rojos del México, de Salvador Lutherroth y Ernesto Carmona. El Delta vio nacer así la primera gran rivalidad de la Liga Mexicana de Béisbol. ¡Esos rojos juegan como diablos! En 1942 surge el mote de los hoy Diablos Rojos del México. El brujo Basilio Rosell, tras una remontada en la novena entrada entre el Monterrey, que ganaba 13-7 al México, los Escarlatas regresaron, empataron y ganaron 14-13. Al final, el brujo exclamó la famosa frase que bautizaría a los Diablos Rojos del México. También ese sería el primer gran triunfo a lo que hoy conocemos como triunfo a la Diabla. En 1946, George Herman Ruth fue invitado por Jorge Pasquel, quien era presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Fue invitado al Parque Delta a ver el juego entre Azules de Veracruz y Alijadores de Tampico. Babe ya estaba retirado y enfermo, pero aún así, en su visita de 2 semanas a la Ciudad de México, lanzó y bateó un cuadrangular. Cito: prometí no volver a lanzar, pero los mexicanos se han portado muy bien conmigo, así que romperé mi promesa. Jorge Pasquel le cachó, The Great Bambino lanzó algunas pelotas, además tomó un bate y enfrentó a Alberto Romo Chávez. Ante la sorpresa del público, Babe Ruth conectó cuadrangular de 390 pies, según lo registrado, por todo el jardín derecho. Ese fue el último home run de George Herman Ruth a los 51 años en el Parque Delta de la Ciudad de México. El 13 de agosto de 1950 se suscitó una bronca fenomenal entre Adolfo Cabrera de Charros de Jalisco y Rufus Lewis de los Rojos del México. Cabrera recibió un pelotazo de Lewis y este reaccionó para darle un batazo y mandarlo al suelo. Ya se imaginarán lo que siguió después, una bronca monumental. No todo fue miel sobre hojuelas. En el Parque Delta, una tarde, una grada colapsó, hiriendo a varias personas y quitando la vida a 2 jóvenes, en uno de los recuerdos más amargos de este extinto parque de pelota. Fue en un encuentro entre el México y el Águila de Veracruz, un domingo 15 de junio de 1952. El dictamen: madera en mal estado. Ramiro Cuevas de los Tecolotes de Nuevo Laredo se convirtió en el primer lanzador en completar la proeza de un juego perfecto. Lo hizo en el Parque Delta un 14 de agosto de 1953 ante los Diablos Rojos del México. En 1955 el Parque Delta deja su nombre al ser adquirido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora sería conocido como el Parque Deportivo del Seguro Social. Llegó con una gran remodelación y lo convertía en el estadio de béisbol más grande del país. Ese año llegan a la Liga Mexicana de Béisbol, fundados por don Alejo Peralta, los Tigres Capitalinos, y así se da el origen de la segunda gran rivalidad de la liga y quizás la más grande que haya existido y existirá. El mote Guerra Civil surge el 21 de abril de ese año con el primer juego entre Tigres y Diablos, que los Escarlatas vencieron 7-3 a los felinos. En ese mismo año, en su primera temporada, los Tigres son campeones de la liga y es el nacimiento de lo que sería una especie de eslogan que siempre ha acompañado a la franquicia bengalí, el equipo que nació campeón. También en ese mismo año, el Parque Deportivo del Seguro Social fue sede de los Juegos de Béisbol de los Juegos Panamericanos que se celebraron en la Ciudad de México. En 1956, el Parque Deportivo del Seguro Social vio por primera vez campeón a los Diablos Rojos del México al terminar la temporada con 83 ganados y 37 perdidos. Lázaro Salazar logró llevar a los Pingos al primero de los 17 campeonatos que ostentan los Escarlatas hasta la fecha de este video. Algo que siempre quedó marcado en ese sitio fue lo que pasó con el manager de los Diablos Rojos del México, Lázaro Salazar, quien de un infarto al miocardio fulminante cayó en el dugout durante el juego. A pesar de recibir atención médica inmediata, poco y nada se pudo hacer. Juan Bené cita que fue un derrame cerebral, infarto o derrame, haya sido lo que haya sido, el evento debió haber sido impactante para todos los que estaban en el estadio ese 25 de abril de 1957. El Parque Deportivo del Seguro Social también recibió equipos de grandes ligas como los Yankees de Nueva York cuando hicieron una gira de 4 juegos en 1968. Además de los Yankees, los Dodgers de Los Ángeles, los Indios de Cleveland, los Piratas de Pittsburgh, Medias Blancas de Chicago y Mets de Nueva York jugaron en el Parque Deportivo del Seguro Social.
Un evento trágico sacudió a la Ciudad de México en 1985. El 19 de septiembre, un terremoto de magnitud 8.1 grados en la escala de Richter azotó la gran ciudad a las 7:17 de la mañana. El caos, la destrucción y la muerte estaban por doquier en la capital del país. Se reportaron más de 3,000 fallecidos, pero se dice que fueron más de 20,000 decesos. El Parque del Seguro Social se convirtió entonces en la morgue más grande del mundo, albergando cientos y cientos de cuerpos en el terreno de juego. El gobierno del Distrito Federal fue quien habilitó el estadio para estas labores. Trabajadores de ese entonces del Parque del Seguro Social cuentan que recibieron más de 3,000 cuerpos para su identificación. Cientos y miles de personas ingresaban al parque para buscar a sus familiares entre el dolor y el olor a muerte en el lugar que vitoreaban a sus equipos favoritos en escenas dantescas dentro de un campo de béisbol. Muchas personas no fueron identificadas y tuvieron que ser enviadas a panteones comunes para ser sepultados. En los 90, la última década del Parque Deportivo del Seguro Social, se informaba que en 1999 que el Parque del Seguro Social sería vendido. Alfredo Harp, ya dueño de los Diablos Rojos, y Carlos Peralta, dueño de los Tigres Capitalinos, se reúnen con personas del Instituto Mexicano del Seguro Social para negociar y hacerse del parque. Ofrecieron más o menos 90 millones de pesos, pero el IMSS les pasó las 4 bolas y los caminó. Vendió más adelante el predio a la empresa Autocamiones Central por 169,69,862 pesos con 50 centavos. Esta empresa posteriormente lo vendió a Grupo Gigante, quienes construyeron una plaza comercial llamada Parque Delta. Hasta la fecha sigue llevando el mismo nombre. La última temporada del Parque Deportivo del Seguro Social fue en el año 2000, año en el que se les dio oportunidad a los Diablos y Tigres de jugar en lo que acondicionaban el Foro Sol para ser utilizado como estadio de béisbol. El 1 de junio del año 2000 se realizó el último juego donde los Tigres se enfrentaron a los Diablos Rojos. Los Pingos vencieron a los Bengalís 9-7 en un juego que inició a la hora mágica del béisbol a las 7:30, pero finalizó hasta los primeros minutos del día siguiente debido a la lluvia. El último juego duró 3 horas con 46 con un retraso prolongado por la lluvia. La última victoria fue para Javier Cruz, el último picheo de strike fue de Rob Wisniewski, el último bateador fue Sergio Margastelum, quien recibió el ponche. Ese día Tigres y Diablos tuvieron la última guerra civil del mítico parque, y no solo del parque, del terreno de juego, el último juego en el lugar que vio nacer a la Liga Mexicana de Béisbol. Si pasas por Avenida Cuauhtémoc 462 y Viaducto Miguel Alemán Valdés en la colonia Piedad Narvarte de la delegación Benito Juárez y te preguntas por qué la plaza se llama Parque Delta, bueno, es debido a todo lo que representa ese lugar, pues ahí es donde nació la Liga Mexicana de Béisbol, ahí es donde nació la historia de la LMB, ahí es donde se jugó béisbol por primera vez profesional hace 100 años, hace 100 años. Felices 100 años a la Liga Mexicana de Béisbol. Al final, como dijo Jean-Paul Friedrich Richter, el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Te tocó ir al Parque Deportivo del Seguro Social? Cuéntame tu historia. ¿Qué recuerdos tienes de esa catedral histórica de la Liga Mexicana de Béisbol, sobre todo del béisbol mexicano? O si te tocó ir al Parque Delta, ¿cuántos nietos tienes? Déjame tu opinión pues en la caja de comentarios. Muchas gracias por seguir aquí, suscríbete al canal y toca la campana, dame follow en las plataformas de podcast, regálame un like al video y compártelo con alguien. Yo soy Chava Corpus y esto fue Warm Up el Podcast, calentando el diamante. Felices 100 años Liga Mexicana de Béisbol. Mexico is great.